Bueno, recordamos que aquel que se suba a un bondi en la mañana de hoy ya tendrá que oblar 1.720 pesos. 1.720 pesos. Un ida y vuelta son 3,5 lucas. Es un montón. Porque la actualización de tarifas se ha hecho después de los meses que no se hizo, todo lo que quieran, ¿no? Pero que el colectivo cueste 1.720 pesos en un contexto de atraso, de estancamiento salarial y retroceso como consecuencia de la inflación, es un tema delicado. Es un tema complicado porque si bien está para los chicos que empiezan las clases, las facultades empiezan ahora. Después los más jóvenes empiezan el secundario en la semana que viene o la otra, y en principio el ciclo lectivo está previsto, pero bueno, es el ciclo lectivo, es marzo, pero ya están dando. Está, por supuesto, el beneficio del boleto estudiantil. Creo que hoy más que nunca es fundamental para todos los integrantes de la comunidad educativa, alumnos, docentes, no docentes, asistentes, porteros, todos ellos. Y creo que también es importante que se pueda tramitar el medio boleto, que es un trámite que se hace en paralelo, que mucha gente, por supuesto, ya lo ha hecho, y que permite alivianar, por ejemplo, el costo de estos viajes que estamos diciendo, inclusive para los que van a las escuelas, si tienen más de una vez por semana el doble turno, el contraturno, ¿no? Con el contraturno tendrán que gastar 1.720 entre el ida y vuelta, que es la mitad, por supuesto. Y la verdad que es una ayuda importante. De todos modos... Que por ahora es solamente para nivel primario y secundario. Todavía, a partir de abril, ese beneficio va a ir a los universitarios. A la universidad también, bueno. Está bueno saberlo y decirlo para que puedan hacer el trámite, ¿no? Porque con los que estaban anotados ya en el boleto estudiantil hay que ir a alguna de las terminales a habilitarlo, la tarjeta y eso. La estación de colectivos. Pero es, insisto, un saque fuerte, ¿no? Porque en un hogar donde hay padre y madre que laburan y un par de chicos en edad escolar, y ahí tenés... más allá del boleto estudiantil para los chicos, ¿no? Pero si tienen los dos un contraturno, ahí tenés 3,5 lucas, más 3,5 mínimo del padre, más 3,5 de la madre, por un solo ida y vuelta tenés más de 10 lucas por día de transporte. Estando el boleto, estando el beneficio y todo, ¿no? Son 3 lucas, 3,5 por 4 o por 3, tenés ahí más de 10.000 pesos de gasto. Casi 12.000 pesos. Bueno, es un número importante, ¿no? Porque, como decíamos antes, no se ha visto en absoluto una mejora salarial en ningún rubro, en ningún lado. Estamos en una situación complicada. Y al aumentar la tarifa del colectivo, aumenta la tarifa de Mi Bici Tu Bici. También, ¿no? Claro, que hoy el abono diario pasa a costar 1.935 pesos y el abono mensual 19.350 pesos. De todas maneras es una gran diferencia. Totalmente. ¿No? 1.900 contra los 3.000. 3.500 por día. 500 por día. Sí, totalmente. La bicicleta es una alternativa. Sí, por supuesto. Más que nunca. ¿No? Bueno, hay muchos mensajes, por supuesto, de oyentes. Acá uno dice, con 3 lucas 400, si te lo aguantás, por supuesto tenés que caminar en vez de tomar el colectivo, poner un poquito más y te compró una motito y pagar la cuota. Y sí. Y hay gente que está haciendo ese cálculo también. Lo otro que también me parece que acá no tiene demasiado anclaje por diversas razones, ¿no? Algunas vinculadas en su momento a la seguridad y todo eso, es el carpooling, se llama así. Sí, ¿no? Ponerse compartir el viaje. Compartir el viaje, sí. En autos particulares, sí, o en autos de alquiler, pero fundamentalmente en autos particulares, ¿no? Eso está muy difundido. 3.400 pesos ida y vuelta, si tienen que ir papá, mamá y los chicos, te conviene una aplicación. También, sí. Y también, bueno, aparecen los viajes solidarios, ¿no? Gente que por ahí va de una ciudad a otra. Bueno, a eso me estaba refiriendo. Por ejemplo, Victoria ¿no? tiene grupos, pero no son grupos que te cobran.
No, O sea, para la gente de ahí, para los estudiantes. Sí, algunos ponen grupos para que nada, llevan, claro, bueno. traen. Pero acá hay gente que vive por la misma zona más o menos, que son conocidos o se pueden conocer luego, y se ponen de acuerdo y pagan el combustible, qué sé yo, entre los 3 o los 4 que suban al auto, y como bien decía Casabian, hay Uber que te salen 3.000, 4.000, 5.000 pesos, y si vos tenés que subir 4 personas arriba de un bondi, ya está pagando por encima de eso el doble casi. Sí. ¿No? O sea que es una complejidad. El tema de la movilidad en Rosario es una complejidad que se ve condimentada por el deficiente servicio, ¿no? Por la baja frecuencia de los colectivos, por las dificultades que hay también con la legalidad y la legitimidad de las aplicaciones, ¿no? Imagínense, la semana pasada, lo contábamos acá, a 2 que te llevaban en moto, Uber Moto, y el otro creo que era la aplicación japonesa, Didi, china, Didi. Didi. ¿Qué es, china o japonesa? China. China. Que además eran policías los dos. Exactamente. Uno de la federal, el otro de la provincia de Santa Fe. Y a esa hora de la madrugada estaban haciendo transfer, digamos, estaban trabajando. Y ya en el Consejo, hablando de aplicaciones y de normativa, el concejal Federico Lifchi propone despenalizar Uber por lo menos 2 años. Esto ya ha ingresado... Bueno, yo creo que más que despenalizarlo, habría que legitimarlo, legalizarlo, hablar con los taxistas. Es el paso previo. Claro, bueno, pero y el por lo menos 2 años también es una cuestión de... Está bien, a lo mejor como decís vos, gradual, paulatina, pero es de precariedad que debería ser solucionado inmediatamente, ¿no? Porque además hay otra cosa que... Vos hablas por lo bajo con todos los concejales y todos te dicen lo mismo, que hay que habilitarlo. Sí, el problema es que no logra el consenso con las cámaras de taxistas, claro, que la mayoría de los taxis por la noche también son aplicaciones. Sí, Digo, bueno, sí, si hacen Uber o funciona. hacen Didi. Sí, lo que digo también es que es evidente que hay que hacer una reformulación global, ¿no?, del sistema de transporte, y abordarlo como tiene que ser, con la realidad que se vive cotidianamente, ¿no? Yo entiendo, y se hizo todo lo que se pudo, ¿no?, para bancar a los taxistas, defenderlos. Me acuerdo casi hasta inmolándose María Eugenia Schmuck con el tema de Uber y todo eso, pero se impone por el peso propio, teniendo en cuenta la diferencia de tarifas y la característica del servicio, ¿no? Sí. Pero aparte es un servicio que solamente en Rosario no está habilitado. En Claro. cualquier lugar del país, Córdoba, Y es más, Buenos tienen Aires. dársena en los aeropuertos y en las estaciones de colectivo. Totalmente, porque Dársenas ya funciona, especiales. es una aplicación, son aplicaciones a nivel internacional. Sí. Es pelear con molino de viento. Digo, ya está instalado, ahora lo tenés que hacer parte y tenés que ver la posibilidad de cómo a Uber, a Didi, lo haces aportar algún tipo de impuesto. ¿Cómo lo hacen las otras ciudades del mundo? No es Sí. muy difícil. Yo creo que hay que hacer un abordaje integral, ¿no? Lo de la bici, por ejemplo, tiene un acotado margen que es para el centro o macrocentro. Hay algunos barrios donde no solo no hay estaciones, sino que si va con la bici a determinada hora Es un peligro. es un riesgo, es un peligro. Entonces uno puede decir, bien, que bueno, una alternativa más y qué sé yo, pero no es la solución. Y además, la estructura del sistema de colectivos, las recorridas, los barrios y demás, se pueden hacer en mejoras, pero eso va a afectar también la tarifa. Quiero decir, el problema es mucho más complicado de lo que nosotros imaginamos, porque además vos podés ampliar los recorridos, ¿sí?, generar nuevas líneas, y después si la gente no se sube al bondi, porque no tiene un peso y porque no lo puede pagar, y está frito. Es decir, es de corto vuelo, corto alcance eso, ¿no? Yo entiendo lo que decía Pablo en relación a los impuestos que se le pueda cobrar a Uber o a Didi. El problema es con el taxi, que habrá que desregularizar algunas situaciones que tiene o que atraviesa ese tachero en relación a los costos que tiene, no solo del taxi, de la chapa, sino también de los controles que tiene ese Le han, auto liberado, cada año. le han liberado un montón de impuestos, sobre todo todos los Para impuestos ser competitivos, ¿no? Todos En los definitiva. impuestos municipales, hoy los taxistas no lo pagan. Bueno, por porque eso. se ha liberado. Pero es decir, la crisis de contexto es tan grande, tan compleja,
que buscar una solución aislada o particular para el sistema de transporte es muy difícil. Es muy difícil. A 1.720 mangos el boleto, por más que haya más colectivos, por más que haya mejores recorridos y mayores frecuencias, cosa que costaría más dinero, aun cuando se consiguiera el subsidio y no cayera sobre la tarifa, la gente, los que pueden evitar subir, lo evitan, porque no les da el bolsillo, porque realmente se ha transformado en un servicio que ya no es lo que era en cuanto a la accesibilidad de tomarse un bondi o cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo... Bueno, necesitamos más colectivos, más líneas de colectivos. Pero te estoy diciendo eso, pero ¿cómo lo sostenés? Es decir, el sistema tiene efectivamente una estructura que obviamente uno pretende que se mejore, pero la verdad es que no hay a la vista ningún cambio estructural importante. Lo que yo creo que en su momento fue, ¿te acordás cuando la gente tomábamos con mayor frecuencia taxi porque la tarifa era más accesible? Totalmente. Bueno, el taxi es prohibitivo hoy. Encima están pidiendo un 30% de aumento. Bueno, por eso, el taxi es prohibitivo ¿en qué términos? En que efectivamente retomó lo que originalmente debía ser un taxi, que es un servicio diferencial. Que no te podía salir más barato ir en taxi que en bondi, o parecido, como dice él. Vos subís ahora 4 personas a un Uber, ¿sí? Son 7 lucas, y esas 4 personas hacen un viaje de las mismas características, que si tuvieran que esperar el bondi, caminar más cuadras, hacen un puerta a puerta. Hay una necesidad de reestructuración del sistema de transporte que no puede hacerse, además, sin la consideración del contexto económico. Patricia dice, tiene que haber más colectivo y más frecuencia. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo haces? Sin tocar la tarifa, ¿eh? ¿Cómo haces? Porque si tocas la tarifa, va a tener los colectivos más frecuencia y o con mayores recorridos, pero con menos gente y con bondis que pasan vacíos, ¿no? Es un tema bien complicado, porque además no sé quiénes son los especialistas, si es que los hay, para hablar de estas cuestiones y para empezar a imaginar una alternativa a futuro, no muy lejano, ¿no? Yo en todo momento pensé que el transporte público de pasajeros debería ser municipal, completamente, y generar recursos ad hoc específicamente para el sistema de transporte. Bueno, hoy es eso, ir a contramano de lo que está pasando estructuralmente en la política argentina, ¿no? Por lo cual es muy difícil que pueda votarse una reglamentación de esas características, es muy difícil que se pueda reemplazar por otra cosa, ¿no? Yo no sé cómo sigue esto, lo que sí sé es que se complica cada vez más para el bolsillo del trabajador, del que tiene que tomar el colectivo, la posibilidad de hacerlo cotidianamente. Bueno, tenemos a un oyente que es taxista, Germán, y dice, buen día Pablo, hoy pasa todo por el bolsillo, ustedes tienen coche, saben lo que cuesta mantener un auto, 2 tasas solamente nos sacó la Muni, saludos, dice Germán. Bien, bueno, dice, acá otro taxista nos dice que hay una cuestión vinculada al monitoreo, que es un acuerdo entre la municipalidad y las radios, porque en realidad tampoco dice que monitoreen demasiado, y eso también es un costo que va inflando la tarifa de los taxis. También, ¿no? Sí, sí. O sea, es complejo, es variado. Otro oyente pregunta un tema que circula como inquietud, el tema del seguro para los pasajeros en Uber. Bueno, no hay, eso es verdad. Es el seguro del auto, si vos vas como seguro de tercero, como cualquiera que lleve una persona, vos vas manejando tu auto y llevas a alguien, es el seguro cubre exactamente lo mismo. Claro. Y después hay otro oyente, Chelo, dice, buen día, yo estoy haciendo de manera preventiva, por así decirlo, Uber Moto. La gente en los barrios me dicen todos lo mismo, que usan Uber Moto porque es muchísimo más práctico y más barato. Hay viajes de 30 o más cuadras que dependiendo de la hora nos salen más de 2.000 pesos y es puerta a puerta, en 20 minutos, siendo que en colectivo tenés que esperar y tenés que caminar más. Sí, y el riesgo de esperar en una esquina también. Sí, bueno, pero además, por ejemplo, lo del seguro no es una cosa livianita ni poca cosa, ¿no? A los taxis lo obligan, seguro obligatorio, a todos.
Entonces ahí hay una... Porque es un servicio regulado. Bueno, por eso, ahí hay una simetría. Sí, no hay que hacer la autorización provisoria de Uber. Hay que ponerlo en caja, hay que ponerlo dentro del sistema legal con todo lo que tiene que pagar. Capaz que eso encarece la tarifa, y probablemente. Y entonces ahí habrá que seguir pensando, imaginando qué hacer para que la gente pueda seguir tomando fundamentalmente colectivos. Insisto, Uber tampoco debería... A ver, que nadie malinterprete, yo no estoy pidiendo que aumente Uber o que no sea más barato. Lo que estoy diciendo es que Uber también, en todo lado, es un servicio diferencial. No es la sustitución o subrogar los colectivos o el sistema colectivo, que es incompleto, ineficiente, que no alcanza. Un oyente dice, Pablo, estaba viajando poca gente en el bondi. Por supuesto. No, cada vez menos. Los números los marcan. Ha ido desde la pandemia a la fecha, Ha ha ido caído bajando la cantidad de... Sobre todo si vos descontás todos los que tienen franquicias, como en el caso de los estudiantes, de los docentes, por supuesto, de los jubilados. Por eso insisto yo en que, como en otros lugares del mundo que son civilizados, avanzados, económicamente potencias, hay que pensar el transporte como un servicio público, no como un negocio o como una salida laboral a particulares, sino como un servicio público. Pero vuelvo a decir, vamos a contramano de los tiempos que corren, del clima de época. Yo estoy seguro que Hapkin se da cuenta, que sabe que es así. Estoy seguro que la secretaria de Transporte de la provincia, la ingeniera Alvarado, también lo sabe, y que creen efectivamente en lo que debe ser un sistema público de transporte. Pero hay un condicionamiento político, contextual, de la misma gente que sufre el aumento del boleto. Porque esto es lo otro que también es tremendo, ¿no? Los que toman el colectivo, los que se quejan, los que nos quejamos de los aumentos, de la falta de frecuencia o cosas así, y después a la hora que van a votar, te votan un tipo que dice que hay que destrozar el Estado, que es un topo, que desde adentro lo va a hacer explotar, que se terminan los subsidios, que terminó de recortar definitivamente el aporte que se hacía para el sistema de transporte colectivo. Y vos sí, esta incongruencia, esta diferencia, y bueno, es lo que tenemos. Hay que trabajar sobre la verdad, sobre lo que estamos haciendo en lo cotidiano. El otro día escuchaba en una radio de Buenos Aires a un trabajador de FATE, de los 920 despedidos de FATE, que contaba que habían hecho como una elección en su momento ahí en la planta. Una elección interna. Sí, y la mitad lo votó a Milei. Ahora yo me pregunto qué estaban pensando. Y la respuesta de muchos es, bueno, que le picaron los sesos, que el odio, el motor más fuerte, que votaron efectivamente rechazando lo que había pasado, cómo venían las cosas. Ah, bueno, fenómeno. Es decir, las explicaciones son explicaciones y son siempre a posteriori, cuando ya está el hecho consumado y se da una situación de esta naturaleza. Pero digamos también que después de 2 años de ya haber visto lo que estaba haciendo o lo que hizo Milei, y de estar sufriendo, volvió a ganar Milei en esta provincia y prácticamente en todo el país. Y si uno analiza el voto en las seccionales, en los barrios, con la estratificación social, ingreso, de nivel educativo, y todo eso, se da cuenta que lo votaron los maestros, los obreros, los empleados de comercio, por supuesto sectores medios, profesionales, pero lo que en la lógica indicaba la defensa o la defensa propia a la hora de votar, no se dio. No se dio ni en la presidencial, que ahí se polariza, que ahí es una figura que se elige, fenómeno. Es más entendible, más comprensible tal vez. Ahora, en una elección parlamentaria, que en la provincia de Santa Fe la elección de diputado nacional la gane un muchacho de 25 años, no tengo nada contra él porque además no lo conozco ni se hace conocer, de apellido Pellegrini, y le pase el trapo a todo y gane por paliza, y que vaya la vicegobernadora de una gestión que se presenta ante la opinión pública como exitosa, reconocida, con niveles de
popularidad del gobernador por encima del 50% y su vicegobernadora sale tercera. Y sale tercera porque no había para que saliera cuarta. Entonces, bueno, hay cosas que uno no termina de entender, o si las entiende no le gustan, ¿no? A la hora de comprender qué es lo que ha ocurrido. Bueno, son ahora las 7:36. Vamos a ir a la tanda, si te parece bien, profesor, doctor. No, miro ahí está el doctor Heyman. Y a la vuelta de la tanda tenemos deporte, tenemos espectáculos. La veo a Diver que está con el rostro. ¿Cuántos mensajes? Y sí, pero lógico, si es algo que nos afecta a todo. El sistema de transporte, el que no toma... Colectiveros, taxistas, gente que ha tenido siniestros con Uber vinculado, claro, bueno, cantidad de mensajes. Así es. Y ahí vamos todos, quiero decir, los que toman, los que no toman el bondi, pero tienen hijos que toman el bondi, después, todo, eso es abarcativo, por eso la gente participa y se prende en esto, ¿no? Pausa y volvemos.